Listo. Excelente. Bueno, bienvenidos a todos y todas a nuestros participantes a este webinar sobre acción climática enfocada en Isla de Calor. Se va a enfocar en nuestro segundo reto del Climathon, edición 2020 de la Ciudad de México. Para presentar un poco más sobre este tema, tenemos al doctor Francisco Estrada. Les platicaré un poco más de él. Él es licenciado en Economía por la Universidad Iberoamericana, maestro en Administración de Riesgos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y doctor en Economía Ambiental por la Universidad Libre de Ámsterdam. Es investigador titular en el Centro de Ciencias Atmosféricas de la UNAM e investigador visitante en la Universidad Libre de Ámsterdam. Fue jefe de Departamento de Ciencias Atmosféricas en el Centro de Ciencias de la Atmósfera e impulsó la formación del grupo Clima y Sociedad, del cual fue responsable. Actualmente es coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático PINC de la UNAM. Bienvenido, doctor Estrada. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. ¿Ya empezamos con la presentación? Sí, gracias, doctor. Adelante. Perfecto. Vamos a empezar con su presentación. Gracias. Espérame que... Ahí va. Bueno, otra vez muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar hablando con ustedes y les voy a platicar un poco de este tema de cambio climático y en particular cambio climático local. Y un tema que pues cada vez cobra más importancia, que es qué pasa cuando tenemos cambio climático local y tenemos cambio climático global. Uno causado por la interferencia humana, digamos, en escalas como de ciudad, ¿no? Y la otra en una escala global, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que es importantes, a veces, que son importantes es como ver qué tipo de problema estamos enfrentando, ¿no? Y a veces las definiciones en esto son de ayuda, no siempre, pero bueno, algunas veces sí, y creo que en el problema de cambio climático es importante. Cambio climático se define como un problema súper retorcido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para tener una idea de esto, les voy a platicar de los problemas que normalmente nos enfrentamos día a día. No hay unos problemas que se dicen mansos, a veces serán mensos, ¿no? Pero digamos que son sencillos, son, no sé, por ejemplo, hoy me traté de bañar con agua en mi regadera y resulta que salía pura agua fría. Bueno, pues ya sé cuál es el problema. Básicamente es un problema que involucra a lo mejor llamar al plomero y ver qué rayo está pasando con mi calentador. Pero digamos que ese problema ahí queda. O mañana me vuelvo a bañar con agua fría y pues ni modo, o ya lo arreglé. Pero digamos, eso no va a afectar otros aspectos de mi vida. No va a afectar, digamos, la plática que estoy dando ahorita o alguna relación personal mía. A menos, claro, que me entere que alguien vino a sabotearme el calentador. Ahí sí ya, eso sí calienta, ¿no? Ese es un tipo de problema, ¿no? Tenemos otro tipo de problema como que se llaman críticos, es decir, pues a lo mejor uno va en un avión y de pronto les habla el capitán, tenemos un problema, la turbina derecha no funciona. Bueno, pues es un problema muy grave y es un problema crítico, es un problema que pues se soluciona de una manera u otra, o sea, o se arregla y aterrizamos bien, o aterrizamos de una manera bastante innovadora y pues ya se acabó el problema también, ¿no? Pero digamos que tiene consecuencias delimitadas, el tiempo de duración es delimitado y pues el problema no cambia mucho con el tiempo. O sea, básicamente lo único que será es que me quedan más o menos segundos antes de estamparme con el piso, pero bueno, es, digamos, limitado, ¿no? Y se arregla y tiene un periodo en el que está activo. Bueno, de ahí brincamos a los problemas retorcidos y los súper retorcidos. Bueno, son problemas complejos, son problemas multidisciplinarios que están interconectados y tienen retroalimentaciones, es decir, son problemas que surgirían de un sistema complejo. O sea, cambio climático, básicamente con el tipo de desarrollo que hemos tenido el planeta, que tenemos las condiciones, las limitaciones, etcétera, etcétera,
es un problema que eventualmente iba a salir, ¿no? Como parte del sistema, no es algo ajeno, es una de las maneras en que se expresa el sistema. De hecho, si usted se pone a ver, por ejemplo, la literatura sobre cómo se detecta vida en planetas, pues en otros planetas, hay una parte que lo que buscan son estos marcadores de ciertos gases en las atmósferas, ¿no? Excesos de estos gases o, por ejemplo, si alguien encuentra en otro planeta CFCs, pues es básicamente una muy buena, ¿cómo se dice? Muy buena señal de que ahí hay vida inteligente que creó esos gases, ¿no? Que no existen en la naturaleza. Pero pues, tanto se ve como una cosa que el desarrollo, que como nosotros entendemos el desarrollo de nuestra sociedad iba a ocurrir, que de hecho lo buscamos en otros planetas para saber si hay vida o no. Una característica muy problemática de cambio climático y otros problemas retorcidos es que definir el problema es en sí un problema muy complicado, ¿no? O sea, si ustedes le preguntan a alguien cuál es el problema de cambio climático, les puede dar cada quien una idea de qué es lo que está detrás del cambio climático, por qué es un problema y de dónde viene, ¿no? Entonces, realmente no es que estén mal, no es que no sepan, pero algunos seguramente sí, pero por ejemplo, si uno dice, no, pues es un problema de que somos muchos en el planeta. Puede ser, ¿no? Sí contribuye, ¿no? Puede ser un problema de la economía, puede ser un problema de cómo estamos consumiendo, puede ser un problema que uno lo puede ver como tecnológico. Y así se puede ir uno, ¿no? Se puede proponer muchísimas soluciones, muchísimas definiciones del problema que conllevan distintas soluciones. Y eso es donde se empantana también uno, porque mientras que unos quieren atacarlo como un problema tecnológico, hay otros que dicen, no, es que, ¿sabes qué? Hay demasiadas personas en el planeta. Por ejemplo, hay demasiadas personas en Asia, por ejemplo, en China, más de 1.000 millones de personas. No, es que el problema es eso. No, pues no necesariamente, ¿no? No, es que el problema es el consumo. Bueno, como ya dije, hay bastantes maneras de plantear el problema y de las soluciones. ¿Qué solución? Bueno, si uno piensa que es un problema de cuántos somos, pues a lo mejor control de natalidad o algún tipo de cosa así, para algunos sería la solución. Para otros, si es la economía, pues estarían pensando en decrecimiento, ¿no? Que ahí, bueno, si quieren luego platicamos de eso, pero yo calculo que esa no es una buena idea, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un problema porque, por ejemplo, en las negociaciones internacionales, si no nos podemos poner de acuerdo en cuál es el problema y plantear soluciones más o menos que vayan en un sentido, pues tenemos una complicación adicional, ¿no? Otra de las cosas es que el tiempo se agota. El problema va cambiando con el tiempo y las acciones que se toman también. Por ejemplo, en el problema sencillo de mi regadera, pues mañana va a ser el mismo problema y pasado mañana va a ser el mismo problema y va a involucrar seguramente llamar al plomero, ¿no? Pues sí, no va a cambiar con el tiempo, ¿no? Básicamente. Cambio climático, sí. O sea, las opciones que teníamos, por ejemplo, en 1990, cuando empezó a verse cambio climático más en serio, a atacarse en negociaciones internacionales, pues teníamos muchísimas más soluciones, opciones que ahorita, ¿no? O serían mucho menos caras esas opciones, ¿no? Los niveles de emisiones de aquel entonces, el nivel de calentamiento, la cantidad de gases que habíamos puesto en la atmósfera, ¿no? Que tienen una vida promedio muy larga y que pues ya no hay manera de echar el reloj para atrás, nos van cambiando las condiciones con las que vamos a enfrentar cambio climático. La decisión que tomemos ahorita nos puede costar carísima, por ejemplo, para cumplir el Acuerdo de París, pero en 5 años a lo mejor ya ni siquiera es que sea carísima, es que no es factible físicamente, no es factible económicamente. Entonces va cambiando, ¿no? Va cambiando el problema. Otra cosa, cambio climático no lo vamos a solucionar, ¿no? Como otros problemas súper retorcidos, cambio climático lo podemos mejorar o lo podemos empeorar, pero cambio climático es algo con lo que vamos a vivir. No hay que, pues a partir de mañana se acabó el problema de cambio climático, piensen en otra cosa porque esto ya nos lío, no. Todo el problema retorcido es síntoma de otro problema, ya más o menos lo platicamos con la parte de definición, ¿no? A lo mejor alguien dice que es la economía, bueno, y otra persona va a decir, no, realmente no es la economía, es que somos muchos.
Y alguien más va a decir, no, es que realmente no es que seamos muchos como consumimos. No, no, es que realmente no es eso, es la tecnología. Entonces nos vamos yendo hacia atrás y vamos encontrando que podemos seguir un caminito infinito. Puede acabar en la pobreza, desigualdad, en cualquier, bueno, en casi cualquier razón, ¿no? Puede rastrearse este problema. En el fondo son problemas sociales no naturales o físicos. Esto es muy importante. No necesitan ustedes ser físicos de la atmósfera para entrarle al problema de cambio climático, para hacer aportaciones a cambio climático. De hecho, si ustedes se fijan, pues la parte de física de la atmósfera nos ayuda a entender cuál es el problema, nos ayuda a ver el futuro, cómo puede cambiar el clima, pero si le rascamos, el problema está en la sociedad. Nosotros somos los que estamos generando este cambio climático. Nosotros somos los que estamos poniendo más emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Entonces hay muchísimas cosas que caen del lado de las ciencias sociales o de otras ciencias naturales. Y aquí entramos a una cosa que me parece muy importante porque cambia mucho nuestras expectativas de qué podemos y qué no podemos hacer con cambio climático, qué tan riesgoso es o qué tanto podemos capotearlo como cualquier otro problema. Las características de los impactos es que, por ejemplo, van a ser muy diferentes entre regiones, entre países y al interior de los países. Por ejemplo, las personas en situaciones más desfavorecidas, con condiciones de marginalidad y de pobreza, van a ser los más afectados, ¿no? En parte porque tienen menos acceso a servicios, son más vulnerables, tienen menos capacidad de adaptación típicamente. Entonces, no tienen una manera de protegerse tanto como otras personas o otros países que tienen más recursos. En este sentido, es muy importante lo que de pronto está pasando en estos días en la Cámara de Diputados, etcétera. Si nosotros le apostamos a un país en el que la ciencia tiene un papel marginal, pues nos estamos condenando a muchísimas cosas, ¿no? Entre esas, pues acabamos de estar menos preparados para lo que el futuro nos plantee. Entre los problemas que nos va a plantear, que ya sabemos que están ahí, es cambio climático, ¿no? Y eso va a impulsar más las inequidades que ya tenemos entre los países y dentro de nuestro mismo país. Los impactos son persistentes, es decir, una vez que yo tengo impactos, por ejemplo, en la agricultura porque cambió el clima, pues no es que tuve un año malo de cosecha, sino es que va a tener un año malo y el que viene va a ser posiblemente igual o peor. O sea, son cambios en las condiciones generales, ¿no? Entonces esto los hace persistentes y además también depende a qué le pegue, ¿no? Hay impactos que son potencialmente irreversibles. Por ejemplo, que el sistema clima brinque a otro equilibrio, a un equilibrio distinto al que tenemos ahorita, ya no lo voy a poder regresar a lo que estábamos. Si yo altero mediante cambio climático un ecosistema de una manera importante, hay extinción de especies, yo no lo voy a poder regresar fácilmente o de ninguna manera lo voy a poder regresar a su estado original. Y hay mucho que no conocemos, o sea, cambio climático también va a venir acompañado por cambios en eventos extremos. Muchos de esos cambios todavía no lo conocemos. Nuestro conocimiento sobre cambio climático está limitado en varios aspectos, entre ellos cómo van a cambiar los eventos extremos. Y otra cosa que es muy importante, catástrofes climáticas. Ustedes los pueden pensar como un evento extremo a nivel global, ¿no? Por ejemplo, que se pare la corriente del Golfo, que es la que lleva calor a latitudes altas, por ejemplo, Europa o Estados Unidos. Si eso pasa, no tenemos muy claro cómo nos podría pegar. De entrada, no tenemos claro cuál es la probabilidad de que un evento de ese tipo ocurra, ¿no? O cuál es el umbral a partir del cual estamos en mayor riesgo. Entonces, esto nos comunica lo cuidadosos y lo cautelosos que tendríamos que ser cuando hablamos de cambio climático y las acciones, digamos, preventivas que deberíamos de tomar. Y hay una cosa que es donde me voy a centrar más, que que tiene que ver directamente con las ciudades, es que los problemas de cambio climático no ocurre solito, sino hay un montón de problemas que están ocurriendo al mismo tiempo
y hay retroalimentaciones y sinergias entre estos problemas, entre los impactos que estos problemas generan. Y también, pues, estos impactos se pueden ver potenciados por características ambientales que tenemos, por ejemplo, contaminación, desigualdades, etcétera. Ambientales y sociales como desigualdades o como problemas ambientales como calidad del aire. Esto nos puede llevar a trampas de pobreza, a convergencia entre problemas sociales y ambientales y, bueno, retroalimentación entre impactos. Entonces, bueno, ahorita estamos pasando por un momento básicamente que la humanidad no vivía en por lo menos 100 años, ¿no? Nos ha pegado una pandemia, un problema global, pues de grandes dimensiones, ¿no? Que en teoría era previsible, ¿no? Hay artículos que nos dicen que esto podía ocurrir, hasta aquí abajo ustedes pueden ver algunas estimaciones de cuánto nos costaría en términos de vidas perdidas y en términos económicos, cuánto nos costaría una pandemia similar a la que ocurrió en 1918 de la gripe española, ¿no? Ya nos habíamos imaginado que eso pasaría, que eso iba a pasar, ¿no? Era cuestión de cuándo, no de si pasaba o no pasaba. Entonces, bueno, es importante como hacer un alto y decir, bueno, es la primera vez que nos pega en esta sociedad de tecnología que muchas veces pensamos que estamos como muy aislados de la naturaleza, que somos casi invulnerables a lo que ustedes quieran, a las enfermedades. La mayor parte de la sociedad no se hubiera imaginado que estaríamos en un encierro tan largo o en un encierro simplemente, que vamos a perder tanto en economía, que vamos a perder tanto en muchísimas cosas, en vidas, por ejemplo. No nos lo hubiéramos imaginado por esta ilusión de que la tecnología y el desarrollo nos protege. Ok, pues ya vimos que no tanto. Por ejemplo, en el caso de México, pues vamos a tener la peor crisis desde 1932. La caída en el PIB está entre 10 y 12%, depende. Hay unas nuevas estimaciones que son más optimistas, pero también tenemos, por ejemplo, estas estimaciones de poner a 10 millones de personas adicionales en situación de pobreza y entre 6 y 11 millones de personas en situaciones de pobreza extrema, ¿no? Aquí hay una cosa que que es importante resaltar. Y antes de eso, bueno, nada más se me ha olvidado esta parte de la diapositiva. Estos impactos nos han mostrado que nuestros esfuerzos por mejorar, este tipo de impactos nos pueden mandar 20 años atrás. Eso es lo que este artículo dice básicamente, que nuestros avances en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible hemos perdido como 20 años en los avances que hemos tenido y que de hecho deberíamos de estarnos repensando cómo le vamos a hacer para poder alcanzar los objetivos que nos habíamos planteado. Bueno, entonces, este es un problema que era previsible, que podemos imaginarnos, que ya hasta tenemos escenarios, publicaciones sobre lo que podría pasar. Muy bien, cambio climático es mucho más complicado que eso, ¿no? En términos de manejo de riesgo, a veces se definen los problemas como, o los eventos como eventos de cisne blanco, es decir, un evento común que ya nos habíamos imaginado, que es típico, que lo vemos frecuentemente, ¿no? Y eventos de cisnes negros, que es algo que es inesperado, tiene una probabilidad bajísima, de hecho no la podemos determinar, pero nos puede cambiar el mundo como lo conocemos. Un evento de cisne negro puede ser bueno o malo. La invención del Internet fue un evento de cisne negro, ¿no? Y cambió el planeta, ¿no? Cambió cómo es la sociedad. Bueno, cambio climático tiene un chorro de cisnes blancos, es decir, los impactos que ya estamos viendo que ya están en camino, y estos impactos van a ocurrir como parvadas de cisnes, o sea, no va a presentarse uno por uno, sino que de pronto nos van a caer varios, están altamente correlacionados estos impactos. Y además de eso tenemos los cisnes negros que o no conocemos bien o de plano ni nos imaginamos que pueden ocurrir. Y hay varias sorpresas climáticas, como se dice en la parte de cambio climático, que ni siquiera hemos contemplado, ¿no? Entonces es un problema potencialmente mucho más grave. También, bueno, les quería comentar aquí la parte de, se había dicho mucho que a lo mejor el COVID nos iba a ayudar con nuestra lucha contra cambio climático porque iba a reducir las emisiones, ¿no? Y a lo mejor hasta nos ayudaba
para cumplir los objetivos del Acuerdo de París o de las contribuciones nacionalmente determinadas. Bueno, no ocurrió, tampoco ocurrió mucho con la parte de contaminación, si quieren luego platicamos de eso, pero por ejemplo, si ustedes ven los grandes eventos a nivel global que ocurrieron durante los últimos, pues que les gusta, 150 años, el COVID representa una baja en las emisiones de gases de efecto de CO2 del 7%. Si lo comparamos, por ejemplo, con la Gran Depresión de los años 20, del 1920, lo que bajaron las emisiones en aquel entonces fue un 26%. La gripe española bajó las emisiones un 15%. Después de la Segunda Guerra Mundial bajaron las emisiones un 17%. Y las crisis que más o menos están más cercanas a nosotros, por ejemplo, el petróleo, que algunos de ustedes se acordarán, a finales de los 70, representó nada más un 4%. La crisis financiera de 2008-2009, nada más un 1%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el punto con esto? Que otra lección que nos deja el COVID, además de no pensar que estamos aislados de la naturaleza y que por la tecnología y el desarrollo somos invulnerables, tampoco podemos poner todas nuestras canicas en que un evento aleatorio nos va a ayudar a resolver nuestros problemas. Cambio climático es un problema muy grave que le tenemos que poner muchísimo esfuerzo para lograr combatirlo, ¿no? Y esta gráfica lo muestra, bueno, esta de la que viene lo muestran claramente. Aquí en el mapa ven cuánto disminuyeron las emisiones de CO2 por día, ¿no? Cada uno de los días durante la cuarentena, ¿no? Durante este periodo de cuarentena. Hay algunos lugares que llegan hasta el 40% de reducción en las emisiones. Si uno ve las emisiones, pues hay un bajón impresionante en las emisiones. Pero el problema es que, bueno, una, es de corto plazo este efecto, y dos, lo que nos interesa en cambio climático no es cuánto emitimos, sino cuánto hemos puesto en la atmósfera, las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero. Eso es lo que determina cómo va a cambiar el clima. Entonces, si ven de este lado, estas son las concentraciones que se han medido de esta parte para atrás, y estas son las proyecciones que se hicieron. Si ven la línea roja con COVID, digo sin COVID, sin que hubiera ocurrido COVID, y las líneas azules, las punteadas azules, cómo se supone que vamos a estar con COVID. Si ustedes ven la diferencia entre estos dos líneas, pues ya se ahorraron la ida al oftalmólogo porque están bien de su vista, ¿no? No tienen que ir al oculista a que les hagan lentes, ¿no? Realmente la diferencia es nula. Tan nula que las estimaciones dicen que el COVID puede causar un enfriamiento para el 2030, en el año 2030, de 0.01 grados. Si ustedes han estado alguna vez con una estación meteorológica, la mayoría de ellas no tienen la resolución suficiente como para medir 0.01 grados. Medirán 0.1 grado, ¿no? Una décima de grado, no una centésima. Entonces esto básicamente no cambió absolutamente nada, aunque las emisiones bajaron mucho. Y de este lado es donde realmente podemos ver el tamaño del problema que tenemos, ¿no? Este puntito de aquí es donde estamos con el COVID, ¿no? Las emisiones históricas y donde hemos acabado. Y este es el esfuerzo que necesitamos hacer para cumplir el Acuerdo de París, ¿no? O sea, tiene que ser un esfuerzo consciente, un esfuerzo a fondo para lograr estos objetivos. ¿Cómo vamos? Bueno, pues no me detengo mucho, pero como íbamos con las promesas de los países actuales, íbamos en esta trayectoria de alcanzar 2.7 grados a finales de siglo. Con lo que ha estado pasando, nos hemos movido a 2.9 y la incertidumbre se ha ampliado, ¿no? Porque ya no sabemos realmente cómo van a reaccionar los distintos gobiernos, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de cambio climático, sus impactos. Este es un modelo que desarrollamos en el Centro de Ciencias de la Atmósfera y en la Universidad Libre de Ámsterdam. Lo que ustedes están viendo son los impactos económicos, ¿no? En miles de millones de dólares, cómo van ocurriendo para un escenario de emisiones altas, por año. Si ustedes ven, hay un chorro de pequitas, empezaron un chorro de pequitas a aparecer lo primero. Esas pequitas son ciudades, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los impactos van a ser más severos en ciudades y van a ocurrir más pronto. En parte porque tenemos un chorro de gente y un chorro del Producto Interno Bruto se concentra en ciudades, pero también en parte por otros problemas que ahí existen. Para continuar con una idea de cómo nos va, cuáles son estos cisnes blancos, por ejemplo, para México, que ya vimos que pueden ocurrir, ¿no? Bajo un escenario de inacción, ¿no? Los costos acumulados de cambio climático durante todo este siglo, es decir,
calculamos todos los costos del 2000, me parece que 2008 al 2100, los trajimos a valor presente, que es decir, le damos, transformamos ese flujo de dinero en algo que es comparable con el dinero de ahora y lo comparamos con algo que tenga sentido para muchísima gente, que la gente pueda interpretar, porque si les digo tantos trillones de dólares, pues no sé ustedes, pero a mí no me dice mucho eso. Entonces lo comparamos con el PIB actual. ¿Cuántos esos costos que estamos viendo por impactos de cambio climático, cómo compara con el PIB de ahorita? Bueno, los impactos acumulados estarían entre medio Producto Interno Bruto actual y 2 veces el Producto Interno actual. Es muy importante, todavía no les explico esto, pero ténganlo en mente. Esto es sin considerar lo que pasa en las ciudades por cambio climático local. Ahorita vamos a ver cómo cambia esto. Otra cosa es que, por ejemplo, las pérdidas económicas en por ciento del PIB, es este mapa que ustedes pueden ver aquí. En el mapa lo que ven, en el color bar, es el año en el que se espera que eso ocurra, ¿no? Aquí lo que ven es cuándo rebasaríamos las pérdidas económicas en más de 5%. O sea, cuándo tendríamos 5%, pérdidas económicas del tamaño del 5% o más. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, en el centro del país, el Valle de México y las áreas alrededor, eso estaría ocurriendo más o menos como a mediados de siglo. En el resto del país, salvo Monterrey, etcétera, otras grandes ciudades, eso ocurriría mucho más tarde, ¿no? Y aquí es muy importante tener en cuenta que si ocurre más tarde, tenemos más tiempo para adaptarnos y a lo mejor logramos que estos escenarios no se cumplan. Si ocurre muy rápido, tenemos muy poco tiempo de reaccionar y lo más probable es que nos vaya muy mal. Bueno, también en la parte de biodiversidad, este es como un índice muy fácil, muy simplificado. Si uno rebasa básicamente 4 grados centígrados, si el aumento en la temperatura va más allá de 4 grados centígrados, en donde ustedes quieran ver en un mapa, básicamente lo que esté ahí, por ejemplo, los ecosistemas que están ahí difícilmente se van a poder adaptar y los impactos en términos de biodiversidad son enormes. En la agricultura también nos puede ir muy mal con cambio climático, bajo el mismo escenario de calentamiento, pues digamos, significativo, de un escenario de emisiones altas. La capacidad de México para producir alimentos se vería mermada de manera importante. En las próximas 2 décadas, algunos estados y cultivos tienen reducciones en rendimientos entre 5 y 20%, y esto para finales del siglo puede alcanzar el 80% en algunos cultivos y estados. Es decir, nos vamos a volver mucho menos productivos agrícolamente, y eso tiene unas implicaciones sociales muy importantes. Los estados con mayor aptitud para producción agrícola ahorita estarían perdiendo entre 30 y 40% de sus rendimientos a finales de siglo. Y aquí les voy a insinuar una cosa sobre seguridad alimentaria. Actualmente 23 estados tienen rendimientos de producción de maíz de temporal por arriba de 1 tonelada por hectárea. Esto es básicamente, 1 tonelada por hectárea es autoconsumo, básicamente. Si esto se decrece, pues tenemos a buena parte de la población en riesgo, ¿no? A finales de siglo, únicamente 11 estados de los estados de México podrían producir al menos 1 tonelada por hectárea. Los costos son enormes. El cambio en la producción, en los rendimientos, implicaría para todo México, sería similar a perder 2 años de producción agrícola total. Y como les dije al principio, no se distribuyen estos impactos de forma uniforme. Hay estados que les va mucho peor. Por ejemplo, Tabasco, Quintana Roo y Veracruz pierden 12, 10 y 11 veces el valor de la producción agrícola de ese estado de ahorita, ¿no? Tienen unos impactos mucho más fuertes por cambio climático. Otros estados son Oaxaca, Campeche y Colima, que también tienen pérdidas muy importantes. Y bueno, ustedes también estarán diciendo, bueno, ¿y por qué me está hablando de México y me está hablando de los impactos de México? Bueno, las ciudades no ocurren aisladas, ¿no? Están metidas en un país y lo que pase no son autosuficientes. Por ejemplo, en cuestión alimentaria, la mayor parte de los alimentos no los producen internamente, sino que los importan y dependen de muchísimas cosas, agua, etcétera, de lo que ocurre en el país. Entonces, lo que pase en otros estados tiene un efecto en las ciudades. Y además, bueno, ahorita lo que vamos a ver es que, pues en general, nos estamos metiendo en problemas en varias dimensiones ambientales y socioeconómicas, ¿no? Como les dije, cambio climático no ocurre solo, ¿no? Está ocurriendo con otros problemas ambientales y sociales, y lo que nos debería preocupar mucho son las sinergias entre estos problemas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una gran cantidad de población a nivel mundial y a nivel país en situación de pobreza.
tenemos inseguridad alimentaria, estamos rebasando los límites planetarios en un montón de dimensiones, por ejemplo, en biodiversidad, etcétera, etcétera. Estamos cambiando el uso del suelo de una manera desmedida que además luego nos impacta de varias formas, pero una de ellas es digamos, que aparezcan enfermedades emergentes como puede ser el COVID o este tipo de enfermedades. Y ya vemos que el problema no es tan sencillo, ¿no? Y más si lo complicamos con todos los problemas que le he estado platicando sobre cambio climático que nos puede traer. Ok, en las ciudades ocurre algo muy particular y que nos eleva el riesgo de manera desproporcionada, ¿no? Si bien las ciudades ocupa el 1% de la superficie del planeta, tenemos a más de la mitad de la población y en esas ciudades se genera más del 80% del Producto Interno Bruto, ¿no?, del planeta. Consumen muchísima energía, pero también aquí hay una cosa muy importante que a veces nos olvida. Ya en las ciudades hay un chorro de presión por demanda de servicios, hay una desigualdad social impresionante, etcétera, etcétera. Venimos cargando muchos problemas ambientales y sociales. Con cambio climático esto nos puede empeorar las cosas de una manera muy importante. En ellas convergen diversos riesgos ambientales, contaminación ambiental, etcétera, etcétera. Ok, bueno, les platico un poco de la isla de calor. La isla de calor, si ustedes tienen digamos, un terreno, un lugar está cubierto por superficie natural y ustedes llegan y se cargan toda la parte verde y la reemplazan por concreto, la reemplazan por edificios, pues resulta que las propiedades de estos materiales son muy distintas, ¿no? Entonces, la energía que viene del sol aquí se puede disipar como calor, evaporación, etcétera, etcétera. Cuando uno pone concreto, ese concreto absorbe mucho más de esta energía. Cuando uno pone un edificio, estamos ampliando la superficie que puede absorber esta energía que viene del sol y todos estos materiales después vuelven a emitir esta energía. Entonces cambiamos un poco el balance, cambiamos el balance de energía a nivel local. Entonces, por ejemplo, se supone que la Ciudad de México, digo se supone porque hay muy pocos estudios. Esto es una cosa que también nos hace mucho más vulnerable. Hay muy pocos estudios de cuánto es la isla de calor realmente, cómo ha ido cambiando durante los últimos 100 años. Pero bueno, se dice que durante los últimos 100 años la Ciudad de México se ha calentado 4 grados centígrados, de los cuales 3 grados centígrados ha sido por el efecto de la isla de calor, es decir, la urbanización, y 1 por cambio climático global. Entonces nosotros nos pusimos a estudiar qué pasaba cuando se hace la sinergia entre cambio climático global por nuestras emisiones de gas de efecto invernadero y cambio climático local porque estamos urbanizando, estamos creando ciudades que implican una urbanización. Entonces, este fue el primer artículo sobre cuáles serían los impactos de estos dos fenómenos, ¿no?, al mismo tiempo. Estas son funciones de probabilidad, ¿no? Aquí lo que tienen es las ciudades, 1,700 ciudades que estudiamos, y el cambio que les correspondería por cambio climático global. Esta línea negra continua es para 2015 y nada más considera cambio climático global. Digamos, la ciudad promedio que está en medio de la distribución, pues para el 2015 se hubiera calentado alrededor de 1 grado, ¿no? Eso sin considerar la isla de calor, es decir, cambio climático local. Si consideramos la isla de calor, los efectos de la isla de calor, nos movemos a esta curva, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ciudad, digamos, promedio estaría con un calentamiento alrededor de 1,5 grados. Pero eso no es lo más interesante o lo más problemático. Grandes ciudades como la Ciudad de México, estamos aquí, ¿no? Porque tenemos un montón de población y el efecto de la isla de calor es mucho más significativo. Entonces, estaremos hablando de alrededor de 3 grados, más o menos lo que le estaba diciendo que se estima. Pero, ¿qué pasa si nos vamos al futuro? Cambio climático global se vuelve un problema mayor. Ya pasamos, por ejemplo, la ciudad promedio o media estaría alrededor de 2,5 grados. Consideramos la isla de calor, nos pasamos a esta curva y pónganle que la Ciudad de México esté por aquí, ¿no? Para el 2050 podría ser alrededor de 5 grados. Y ya ni les cuento para el 2100, ¿no? Si nos vamos sobre esta curva, pues imagínense estar frente a cambios de 8 grados en la temperatura media anual de la ciudad. Imagínense lo que significa eso, y no se lo tienen que imaginar mucho porque se los voy a enseñar, para una ciudad, o sea, lo que significaría en términos de el día más caluroso del año, etcétera, etcétera. Básicamente no hay
algo que se adapte a ese nivel de calentamiento, ¿no? Y bueno, lo que vimos aquí, me voy a ir muy rápido porque es un poco engorroso esto de las cifras, pero lo que hicimos fue calcular, por ejemplo, los impactos de cambio climático para distintos escenarios de emisiones. Aquí va desde el peor, el escenario con emisiones más altas, hasta los escenarios de estabilización. Estos de aquí, el RCP-3PD y el 350, representan algo similar a lo más ambicioso de los acuerdos de París. Entonces, bueno, lo que hicimos fue calcular los costos económicos para si hubiera cambio climático global, nada más, si hubiera cambio climático local, nada más, o sea, la isla de calor únicamente, y el total, la combinación de todos estos factores. Bueno, resulta que ustedes pueden ver, si ustedes lo suman, 3 más 1 dan 4, si no cabe, 8. sí, ¿No? si no tienen una ventanita al lado. Es mucho más que proporcional. Entonces, la conclusión principal que llegamos en estas estimaciones es que si uno considera la isla de calor, los impactos globales de cambio climático, los que se calculan para todo el mundo, uno tendría que multiplicarlos por 2 o 3 veces. ¿No? Problema es mucho más serio por la contribución de impactos que tendríamos en ciudades. La buena parte, la buena noticia con todo esto es que hay un montón de cosas relativamente baratas que podemos hacer para adaptarnos a nivel de ciudades. Aquí estudiamos, por ejemplo, qué pasa si cambiamos pues, nuestro acritón rojo por techos blancos, ¿no? O algo que refleje más la energía del sol. ¿Qué pasa si ponemos techos verdes? ¿Qué pasa si cambiamos el pavimento que parece negro azabache por algo que no absorba tanto calor, ¿no? Alguna cosa que refleje? Y pues lo que descubrimos es que, por ejemplo, en este escenario y de esta política, ¿no? Que es ambiciosa, si uno le mete $1 a adaptarse en este sentido, a poner techos blancos, pavimento reflejante, techos verdes, pues por cada $1 que le mete a esa inversión, recuperaría $14 en términos de impactos evitados. Y esto no incluye beneficios como, por ejemplo, que también podría ayudar en calidad del aire, podría ayudar en cuestiones de enfermedades, podría ayudar en que tuviéramos una ciudad más agradable para vivir. Y se fijan, no importa qué política use, todos estos números son mayores a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo invierto $1, me va a dar más de lo que yo invertí. Voy a tener beneficios mayores que lo que yo invertí. Entonces, es una súper manera de invertir los recursos, ¿no? Es una súper manera de invertir en adaptación. Ahora bien, eso se tiene que estudiar en cada ciudad. No es lo mismo hacer un estudio para 1,700 ciudades del planeta que hacerlo uno para la Ciudad de México y etcétera. Y se acuerdan ahora que les hablé de los impactos de cambio climático en México, les dije cuánto representarían los impactos de cambio climático si no considerábamos la isla de calor, es decir, cambio climático local en ciudades. Bueno, ahorita les voy a decir cuánto nos cuesta cambio climático una vez que incorporamos el cambio climático en las ciudades, el cambio climático local de las ciudades. Los impactos se van de estar entre medio Producto Interno Bruto actual y 2 productos internos actuales, de a 1 entre 1 y 4.5 veces el Producto Interno actual. O sea, lo que hagamos o dejemos de hacer en las ciudades tiene consecuencias muy grandes, no solo para las ciudades, sino para todo el país. Y aquí hay una cosa muy interesante, que por ejemplo, para la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, pues ya los problemas por cambio climático local y el global ya son muy importantes, son muy grandes. Las pérdidas por cambio climático podrían rebasar los $1,000 millones en la década del 2020, o sea, nuestra década. Y ustedes lo ven en este mapa. Aquí estamos viendo las fechas en que rebasaríamos la pérdida de $1,000 millones. Y se dan cuenta, pues esas son las fechas en las que se espera que eso ocurra para el centro del país, para Monterrey, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí nos vuelve a hacer hincapié los resultados en que pues, no solo lo podemos dejar en cuestiones de mitigación de gases de efecto invernadero y las negociaciones internacionales. Necesitamos a la vez meterle muchas ganas a reducir nuestros propios impactos y adaptarnos a nivel local, ¿no? O sea, hacer acciones de adaptación local. Por ejemplo, si pudiéramos cambiar la isla de calor, y ahorita les voy a enseñar un ejemplo, pues podríamos reducir de gran manera los impactos de cambio climático. Si estamos pensando, por ejemplo, también en hacer ciudades sustentables,
Este es un estudio que hicimos para 100 ciudades de México. Y bueno, primero hicimos como una agrupación de ciudades por sustentabilidad sin considerar cambio climático y encontramos que respondían muchísimo a dónde estaban geográficamente, dónde se ubican geográficamente y al tipo de actividad que desarrollan. Por ejemplo, un grupo de ciudades que tienen características similares en sustentabilidad se ubican en las costas o tienen actividades, por ejemplo, relacionadas con el petróleo o es la parte del Bajío, etcétera, etcétera, ¿no? O se dedican a actividades de servicios, por ejemplo, ¿no? A una economía más orientada a servicios o incluso maquila. Cuando metemos cambio climático, los escenarios de cambio climático y volvemos a clasificar estas ciudades, nos aparecen patrones completamente distintos y grupos de ciudades muy distintos, donde nos indican este grupo de estos dos grupos, el B y el A, las ciudades más vulnerables. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cambio climático es algo que tenemos que integrar en nuestras políticas de sustentabilidad y etcétera, etcétera. Los análisis de cómo vamos a mejorar o cómo vamos a cumplir, por ejemplo, con los ODS, que no incluyan los impactos de cambio climático, van a estar incompletos. Y a lo mejor estamos sobreestimando, o sea, podemos estar pensando que nuestras ciudades son mucho más sustentables y se pueden adaptar más fácil, y etcétera, etcétera, de lo que realmente son, ¿no? Y las sorpresas son muy caras, ¿no? Entonces, necesitamos estudios a niveles más locales. Y esto es lo que les voy a platicar rápidamente. Es un estudio que hicimos para la Ciudad de México. La evaluación de impactos, porque queríamos saber qué se podía hacer a nivel de la ciudad para adaptarnos, ¿no? Entonces tuvimos que incluir, cuando uno ve ciudades, son múltiples escalas, muchísimos sectores, considerar factores ambientales y socioeconómicos diversos, esta parte de la urbanización y el cambio climático local, es decir, cómo hacemos que cambie el clima a nivel de la ciudad, es súper importante. De entrada, lo que les quería mostrar es, por ejemplo, los cambios que se esperan simplemente por cambio climático global, ¿no? Esta gráfica, no me voy a detener en las otras, esta gráfica representa el cambio, cómo cambiaría con distintos escenarios de emisiones la temperatura en el día más caluroso del año. Si nos vamos por este escenario que de pronto se parece mucho a lo que estamos construyendo como planeta, ¿no? En términos de emisiones y desarrollo, pues imagínense la Ciudad de México, el día más caliente del año, si se pueden acordar de eso, acuérdense y ubíquense ahí, imagínense con 6 grados o hasta 8 grados más ese día. Pues está muy canijo que algo se adapte, ¿no? Y los impactos serían monstruosos, ¿no? ¿Qué pasa también con la precipitación? En la precipitación lo que encontramos es que a lo mejor llueve menos, pero nos va a llover peor. Vamos a tener a lo mejor más días con precipitación extrema, y esa precipitación extrema va a ser todavía mayor, va a ser mucho más extrema, digamos. Y bueno, la isla de calor urbana, ahí es donde entra lo que podemos hacer y lo que nos puede ayudar a adaptarnos, ¿no? Una de las opciones para adaptarnos. Este es un estudio que hicimos hace unos cuantos años de clasificación de microclimas, ¿no? Entonces pueden ver que hay un clima representado por los puntos verdes, por los puntos amarillos, por los puntos rojos y por los puntos azules. Pues si comparan este patrón con el patrón de la isla de calor, se parece un montón, ¿no? Entonces, el clima en general que tenemos en la Ciudad de México está muy definido por cómo hemos cambiado el uso de suelo. Y no solo eso, los riesgos. Si uno va al mapa de riesgos, el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México, y ve riesgo por temperaturas máximas que causa un montón de muertes a nivel global, las temperaturas, las olas de calor, temperaturas extremas altas, causan un montón de muertes, sobre todo en población vulnerable, mayores de 65 años y en situación de pobreza. Pues también tenemos que el patrón se parece un montón, ¿no? El riesgo más elevado coincide muy bien con la parte más pronunciada de la isla de calor, del efecto de isla de calor en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, esto nos indica que podemos cambiar muchísimas cosas ya, que nos afectan ya, independientemente del cambio climático global, y tendríamos beneficios, ¿no? Estos son escenarios de cambio climático combinando el cambio local y el cambio global. Este es el escenario más negativo, digamos, el más pesimista,
uno intermedio que se parece a cómo van las negociaciones internacionales y el Acuerdo de París. Si ustedes se fijan, de cualquier manera, si ustedes están en estas alcaldías, pues sí importa, ¿no? Claro que importa que hagamos a nivel global, pero importaría muchísimo, ¿no?, que hiciéramos a nivel local para disminuir este efecto de la isla de calor, ¿no? Bajaría muchísimo nuestro riesgo. Me voy a ir rápido con esto porque creo que ya me estoy pasando en el tiempo. Y aquí les presento, por ejemplo, qué tan difícil sería o qué tan caro sería cambiar la isla de calor, reducir la isla de calor. Bueno, los estudios dicen que la isla de calor la podemos reducir entre 1.2 y 3 grados centígrados. Esto depende de dónde estemos hablando, ¿no? La latitud, etcétera, las condiciones particulares de las ciudades afectan, ¿no? Entonces, se puede reducir hasta 3 grados combinando pavimentos frescos, techos blancos y ampliando la cobertura vegetal. Estas opciones son muy baratas. Ahora bien, todavía en la Ciudad de México no existen estos estudios que analicen la factibilidad física, qué tanto realmente podemos cambiar la isla de calor, cuánto nos costaría, dónde se puede hacer. Y yo considero que esto sería fundamental si es que queremos enfrentarnos al cambio climático. Aquí lo que les muestro es un escenario de que no hacemos nada a nivel global ni a nivel local, un escenario donde hay un acuerdo internacional, digamos, medio, no muy ambicioso, sin que hagamos nada a nivel local, y si hacemos algo a nivel local y también ocurre esas reducciones en emisiones a nivel internacional. Entonces, ustedes pueden ver, si yo reduzco la isla de calor en un 50%, pues la temperatura y los impactos asociados con esto van a aumentar muchísimo menos. Y en el caso de que lograra un acuerdo de París, pues básicamente si hago a nivel local adaptación para reducir la isla de calor, pues casi durante todo el siglo tendría condiciones parecidas o incluso mejores a las que tengo actualmente. Pues vale mucho la pena hacer esto. Ahora bien, la otra cosa es que por ejemplo, la Ciudad de México tiene altísimos niveles de desigualdad social y altísimos niveles de pobreza. Si ustedes ven estos números de pobreza extrema, porcentaje de la población en pobreza extrema por alcaldía y pobreza total, se van a ir para atrás. Es impresionante. Y además hay una cosa que estamos viendo, que la población se va haciendo cada vez más vieja, va envejeciendo. Entonces se van conjuntando factores de riesgo que nos hacen muy vulnerables. Nosotros hicimos unos escenarios basados en CONAPO para proyectar la población por alcaldía en condiciones de pobreza y en condiciones de pobreza extrema. Las que ven aquí es condiciones de pobreza para 60 y más, y las que tienen el asterisco es situación de pobreza extrema. En ambos casos, si ustedes ven del 2020 para el 2050, la población casi se duplica, ¿no? Y aquí tienen de 65 y más, y tienen el mismo fenómeno, ¿no? Casi se duplica, ¿no? Mientras que, por ejemplo, la de jóvenes pasa lo contrario, esto se va casi a la mitad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos teniendo calentamientos muy importantes, aumento en temperaturas extremas que tienen impactos en salud muy significativos, y estamos, por cuestiones demográficas, vamos a tener una población que es muy vulnerable a esa combinación de factores. Además, estamos urbanizando cada vez más la Ciudad de México. Nos estamos comiendo la parte del suelo de conservación. Si ustedes se dan cuenta, aquí, el suelo de conservación, además de que nos ayuda a conservar la biodiversidad, nos da alrededor del 70% del agua de la ciudad. Por cada hectárea que se urbaniza, la recarga se ve reducida en 2.5 millones de litros por año. Y eso va a empeorar con cambio climático. Entonces, bueno, aquí es una proyección de cómo está la urbanización, ¿no? El suelo de uso urbano y cómo estaría para mediados de este siglo. Entonces, bueno, lo que hicimos fue, pues vamos a tratar de evaluar la vulnerabilidad de las distintas alcaldías a cambio climático, considerando factores socioeconómicos y factores climáticos. Entonces hicimos uso de un montón de estudios que están disponibles. Alguna vez estimamos los impactos económicos para cada alcaldía
hay estudios de disponibilidad de agua para cada alcaldía. Entonces pusimos aquí, por ejemplo, 4 es a la colonia, a la alcaldía que peor le iría con los impactos de cambio climático, y 1 es a la que le iría mejor. Lo mismo con disponibilidad de agua, la que no tiene problemas y las que tienen muchísimos problemas, los que tienen un índice de desarrollo social muy alto y los que tienen un índice de desarrollo social muy bajo. Y así uno se va, ¿no? Vivienda, cómo están en vivienda, cómo están en salud, desarrollo educativo, adecuación sanitaria, qué lugares hay más pobreza extrema, hay más pobreza, dónde se concentra y se va a concentrar la población mayor a 65 años, en qué lugares, bueno, cuál es el cambio en la temperatura máxima para finales de siglo y el efecto de la isla de calor. Entonces lo que hicimos fue hacer un análisis estadístico que nos permite agrupar alcaldías, ¿no? Y construir índices, ¿no? Entonces, el primer índice que nos importa mucho para definir qué tan vulnerable o qué tan preocupante es la situación de cada una de las alcaldías tiene que ver con vulnerabilidad y desarrollo social. Si se van para este lado, son alcaldías que tienen mayor vulnerabilidad y menor desarrollo social. Y se van para este lado, es el contrario, menor vulnerabilidad y mayor desarrollo social. Y en este eje, si se van para este lado, hay menos adultos mayores y el estrés térmico que van a enfrentar es menor. Y se van para acá, es lo contrario. Va a haber más adultos mayores en situación de pobreza que enfrentando un estrés térmico mucho mayor. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que, pues, por ejemplo, Milpa Alta tiene una vulnerabilidad social muy alta, pero no va a enfrentar cambios tan importantes en, por ejemplo, en la cantidad de adultos mayores en pobreza o un estrés térmico. Pero tenemos otras alcaldías que están mucho más vulnerables. Entonces, lo que hicimos fue clasificar, usando otra técnica, estas alcaldías para ver qué alcaldías están mejor. Por ejemplo, aquí en el grupo C, tienen alcaldías como Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Coyoacán, que están, digamos, van a enfrentar cambios en el clima importantes, pero tienen los mayores niveles de desarrollo, ¿no? Están mucho más preparadas para eso que, por ejemplo, esta parte de aquí, que tiene un desarrollo, este grupo de aquí que tiene un desarrollo social mucho más bajo y que van a enfrentar cambios en el clima muy importantes. Y lo que hicimos, lo que ayudamos al gobierno de la Ciudad de México es tratar de imaginarnos qué políticas se podían implementar en cada caso, ¿no? ¿Qué sería más adecuado para tratar de aminorar los impactos que se ven bajo cambio climático en estas alcaldías? Entonces, bueno, aquí termino porque creo que ya me comí además muchísimo tiempo y pues para platicar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Estrada. Tenemos unas preguntas en el chat, pero si los participantes quisieran abrir su micrófono y participar igual. Entonces, Sofi, ¿me ayudas ahorita con las preguntas del chat, por favor? Claro. Gerardo Rojas nos pregunta, si quisiéramos reducir la dicha isla de calor urbana, ¿cuántos metros cuadrados de parques o áreas verdes, azoteas, muros tendrían que instalarse al año en la Ciudad de México como medida de mitigación ante los escenarios del cambio climático? Mira, esa es una excelente pregunta, ¿no? Y por ejemplo, en lo que yo les estaba mostrando, creo que ya dejé de compartir la pantalla, ¿sí, verdad? A ver. En lo que yo les mostraba, bueno, no importa. Ahí habíamos agarrado, por ejemplo, ¿qué pasa si cambias el 50% de los techos? ¿No? Que es muy interesante un comentario que nos hizo un revisor de ese artículo, que dice, bueno, ustedes están poniendo que eso cuesta dinero, y realmente no cuesta dinero, ¿no? Porque si uno se espera que tenga que cambiar su acritón, y le dice, pues, ¿sabes qué? No me lo ponga rojo, consígueme una cosa que refleje más la luz, pues básicamente el costo es cero, ¿no? Las diferencias entre los materiales comunes y estos son muy pequeñas, salvo en el caso de techos verdes. Ahí los costos son un poco más altos. Pero digamos, se puede ir escalando estas acciones. No tiene que ser de sopetón, mañana nos despertamos y todos tienen techos blancos, ¿no? Igual si uno se fuera por ejemplo, la opción de poner más vegetación, pues hay estudios que te dicen que puedes hacerlo como
agarrar un área enorme y poner un chorro de vegetación ahí, o puedes agarrar y pequeños parches aquí y allá por toda la ciudad, y los beneficios en el clima siguen siendo muy importantes, en el clima local. Entonces, ahí básicamente es súper importante que se hagan los estudios para ver qué conviene, cuánto cuesta, dónde se tiene que poner y pensarlo. O sea, por ejemplo, lo que les decía de los techos y del pavimento, cambiar a techos blancos o pavimento reflejante. O sea, a lo mejor se podría arreglar con simplemente un código, ¿no? De decir, sabes que cuando lo cambies, no pongas acritón negro, no pongas acritón rojo o lo que tú quieras, ¿no? Cuando vayas a cambiar el pavimento, pues no lo pongas negro azabache, ¿no? Hay otros materiales y de hecho en el artículo pues vimos más o menos cuánto cuesta y las diferencias son centavos. Claro, uno lo multiplica por el área que tiene que cambiar y pues es un montón de dinero, pero o sea, si de cualquier manera uno va a hacer esos cambios, pues un centavito más en cada parte y a lo mejor tenemos unos beneficios enormes, ¿no? Pero hay que estudiarlo. Otra de las preguntas también de Gerardo Rojas es, pensando en los enfoques de solución basados en la naturaleza y para el caso de la Ciudad de México, ¿cuáles tendrían que ser 3 áreas prioritarias de atención en materia de política pública a nivel de alcaldías? Pues sí, mira, una de las que identificamos en este estudio es que los servicios que nos da el suelo de conservación son enormes, tanto en la parte de agua como conservación de biodiversidad. Entonces, ahí tendríamos que, otra vez, desde cuestiones de que se cumplan las leyes que ya están, el ordenamiento territorial, etcétera, etcétera, cosas que en teoría no nos deberían costar mucho dinero. Y también cosas que se podrían hacer de una manera pues, más o menos sencilla, que es esto de reforestar algunas áreas. O sea, como les decía, podemos hacer como distintos o pequeños parches aquí y allá, y eso ayudaría muchísimo. Otra cosa que se podría hacer y que se ha demostrado, eso sí, con simulaciones de modelos de clima y etcétera, etcétera, es si recuperamos cuerpos de agua. O sea, si recuperáramos cuerpos de agua en la ciudad, el clima mejoraría, bueno, cambiaría en un sentido que nosotros interpretamos como que mejora de manera muy importante, ¿no? Y hay mediciones también, hay estudios que ha hecho el Centro de Ciencias de la Atmósfera, tanto con modelos como con mediciones que soportan estas conclusiones. Ahora bien, otra vez, habría que hacer estas actualizaciones y habría que hacer estudios de factibilidad de dónde, qué extensión, etcétera, etcétera, para lograr los objetivos que uno se plantee, ¿no? Y a nivel de alcaldías, justo, ¿cuáles serían las 3 principales? Pues a nivel de alcaldías, esa es un poco la pregunta. O sea, yo te puedo decir por ojo de buen cubero, por ejemplo, ¿no? La parte del suelo de conservación, pues tienes un montón en Milpa Alta, tienes un montón, Palapa, ¿no? sí, en Magdalena Contreras, etcétera, etcétera. Pero, otra vez, o sea, el asunto es que estas cosas se tienen que estudiar. A mí me desespera mucho, por ejemplo, cuando veo los distintos gobiernos, no quiero decir que el de la ciudad en particular o el federal, ¿no? Pero cuando llegan y te dicen, no, es que las medidas de adaptación a cambio climático son tal, 1, 2, 3, con además uno es A, B, C y D, y con estos detalles impresionantes, y dices, ok, ¿qué impacto se supone que vas a tener ahí? ¿Por qué estás actuando, por qué estás tratando de implementar esas medidas de adaptación si no sabes a qué? O sea, es súper importante tener claro este concepto. O sea, uno es vulnerable a algo en particular. Uno puede ser vulnerable a el COVID y a lo mejor uno es inmune a eso, ¿no? Otra persona es inmune, no sé, ¿no? Pero uno tiene que saber, ¿no? Y si uno se va a adaptar a algo, tiene que saber a qué de rayos está adaptando, ¿no? Te estás adaptando a que va a haber menos agua, te estás adaptando a que va a haber más agua, te estás adaptando a que después de que hiciste todos tus cálculos resulta que la población mayor a 65 va a tener problemas de salud enormes. ¿A qué te estás adaptando? Si no sabes a qué te estás adaptando, pues no dejan de ser buenas intenciones que le estás poniendo dinero, pero que no estás asegurando que vas a lograr tus objetivos. La adaptación mal hecha puede ser mala adaptación y te puede hacer, de hecho, más vulnerable, ¿no?
Sí, realmente tendría que permear, ¿no? O sea, no tendría que ser como prioritario 3 nada más, ¿no? Creo. Ajá. Ujú. Ok, otra pregunta de Citlali Medina. Bueno, es una pregunta de opinión. Un ejemplo sería el plástico desechable, ya que su uso sí tiene un impacto negativo. Sin embargo, dejar de usarlo causa de nuevo un impacto negativo, ya que este es esencial para la conservación de la verdura y ahora el equipo médico, ¿no? El uso de desechables, de comida para llevar, etc. Pues sí. Otra pregunta de Ujú. Lisette Islas. ¿Por qué en México no se ha invertido para el desarrollo de proyectos que ayuden a que se reduzca la isla de calor? ¿Cómo debería de ser la distribución de recursos para proyectos de isla de calor entre soluciones de mitigación, adaptación? Es decir, ¿cuál debería de ser la prioridad? Sí, mira, es un problema muy, muy importante el que tocas porque, por ejemplo, cuando uno habla de cambio climático en general, los tomadores de decisión como que de alguna manera lo asocian con reducción de emisiones nada más. Eso es muy importante y hay que hacerlo, ¿no? Pero la parte que más nos va a pegar a nosotros es, pues, qué impactos vamos a tener y cómo podemos invertir en adaptación para aminorar esos impactos, ¿no? Entonces, eso es algo que se nos olvida. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, no sé, el gobierno federal reporta sus avances en cambio climático, estamos por cumplir las contribuciones que México planteó, ¿no? Las reducciones que planteó en las negociaciones internacionales. Ok, eso está muy bien, va, ¿no? Pero, ¿por qué no me dices cuánto hemos avanzado en saber cómo le va a ir a la agricultura, qué impactos va a tener, por ejemplo, en población en situación de pobreza, qué impactos vamos a tener en biodiversidad, cómo ha cambiado eso, cómo ha cambiado nuestro conocimiento sobre el problema, ¿no? Si no tenemos ese conocimiento sobre el problema, pues no va a haber manera que nos podamos adaptar, ¿no? Entonces, yo digo, ¿no?, que una de las principales y primeras acciones de adaptación es generar conocimiento. Bueno, aquí Gerardo Rojas te felicita. Felicidades al Muchas doctor. gracias, Gerardo. Y también de Teresa Morales pregunta, cuando hablas de techos blancos, ¿te refieres a pintar azoteas de blanco? Los permeabilizantes usualmente son rojos, ¿cierto? Sí, no necesariamente es pintarlos de blanco, es como un problema de traducción ahí. En inglés se dicen techos frescos, cool roofs, ¿no? Y lo que sí es que cambias, pues, qué tanto refleja de la energía que viene del sol. Pero, pueden ser distintos materiales, o sea, no necesariamente es blanco como tal, ¿no? Son distintos materiales. Al parecer, esas son todas las preguntas de aquí. Ujú. Falta una. Citlali Medina, ¿cuál es su opinión sobre la primera emisión del bono verde en México? Bueno, mi opinión ahí es que en México estamos tomando, hay cosas que van bastante bien, ¿no? Que de hecho hemos avanzado al nivel de los países que más hacen en cambio climático. Por ejemplo, en la parte de legislación, ¿no? México tiene una legislación muy, muy avanzada en términos de cambio climático, ¿no? Y esta parte del bono verde también es un avance muy importante, pero pues bueno, les digo, a mí me gustaría ver que estas cosas lleguen a cosas, a acciones más concretas, a cosas más, que atiendan problemas más claros en cambio climático y no solo a una sección de la población o una parte del problema, ¿no? Ok, Ujú. entonces creo que hasta el momento serían todas las preguntas. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Igual no sé si alguien más quisiera abrir rápido su micrófono y hacer una pregunta directamente al doctor. Adelante. Creo que no. Yo tengo una pregunta. Sí. Adelante. ¿De qué forma podemos hacer para que más gente se pueda interesar sobre economía que pueda ayudar a reducir todo lo que es la isla de calor?
Sí, gracias por tu pregunta, porque casi me voy sin, sin hacer el anuncio que normalmente hago, que es los que se quieran involucrar más en cuestiones de cambio climático y quieran participar más en cambio climático, por favor acérquense al PINC, al Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, ¿no? Ahí tenemos recursos, ahí podemos platicar sobre las cosas que se pueden hacer sobre cambio climático, y además necesitamos muchísima ayuda precisamente para lo que tú dices, como para hacer esto del conocimiento de muchísima más gente e involucrar, por ejemplo, a jóvenes como ustedes en los problemas de cambio climático, porque pues casi la última vez que chequé economistas que tú mencionas que se dediquen a cambio climático de tiempo completo, yo creo que en México habemos como 5, 10 si quieres, pero ya son muchos, ¿no? Y también, pues como mencionas, es muy importante crear esta conciencia para que también le llegue a los tomadores de decisión y vean las necesidades en invertir en investigación, en invertir en cambios, por ejemplo, en adaptación, etcétera, etcétera, que vengan que sea una exigencia de la población en general, ¿no? Que somos los que vamos a salir afectados con todo esto. Gracias. 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 Ok. ¿Y en dónde podremos encontrar, por ejemplo, información? O sea, igual hasta lo podríamos compartir en la misma sesión de hoy para que estén todos Sí, enterados. claro que sí. Bueno, pueden encontrar en la página del PINC, que es espérenme, www.pink.unam.mx, ¿no? También hay muchos estudios en otras partes de la UNAM, por ejemplo, en el Centro de Ciencias de la Atmósfera, atmosfera.unam.mx, en el Instituto de Biología, en el Instituto de Ecología, etcétera, etcétera. Pero si se acercan a nosotros, también me pueden mandar un correo, pues ahí podemos orientarlos. Muchísimas gracias, doctor. Igual ya compartimos la liga al PINC a la página del PINC por si quisieran los participantes obtener un poco más de información. Si ya no hay más dudas, le agradecemos muchísimo su participación, doctor Estrada. Gracias por haberse unido a este Camino Climathon Ciudad de México 2020. Y también agradecemos a nuestros partners de este año, que son WWF México, Impact Hub Ciudad de México, SISN, y las secciones estudiantiles de la CIAFI, la SOEMA y la CEMIC-UNAM. Muchísimas gracias igual a todos los participantes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, nos estamos viendo. Hasta luego. Sigan nuestras redes sociales para seguir nuestro próximo webinar, que va a ser dentro de 2 semanas, y ya pronto saldrá la convocatoria para el Climathon de este año. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.